Bien, vamos a comenzar entonces ahora la clase número 8 y con la misma dar lugar al inicio de la unidad número 4, cuyo tema central va a ser la psicología del adulto. Vamos a ver los temas que vamos a desarrollar en la clase de hoy con la bibliografía correspondiente que ustedes tenían que tener leída. Recordemos que en la clase 6 y 7 trabajamos la temática de la psicología de la adolescencia y adelantamos que después de finalizada la adolescencia, de esta crisis de la adolescencia, como nosotros la trabajamos, tenía lugar en términos de esta trayectoria del yo a una pequeña transición hacia lo que sería después la meseta de la psicología del adulto, una pequeña transición que denominábamos adulto joven. Vamos a comenzar entonces con la psicología del adulto joven, esta en algunos puntos continuidad con el fin de la adolescencia y ya ir preparando definitivamente para lo que va a ser el establecimiento del ser humano como un adulto consistente, con las características que habíamos mencionado al final de la clase 7, con estas expectativas de lo que debería ser un adulto en términos de logros psicológicos, y también con sus dificultades, sus problemáticas, sus crisis, que también serán parte del desarrollo de esta clase. Vamos a ver entonces los temas que trabajaremos en la clase número 8. Primeramente, el adulto joven, como ustedes habrán leído en el texto de Denis Hassol, los tres temas que convocan la psicología del adulto joven son la búsqueda y la concreción de un sueño, un maestro y alcanzar la intimidad. Luego pasaremos a lo que es en sí la psicología del adulto. Ahí el tema central, vamos a recuperar un concepto que habíamos visto en las primeras clases, sobre todo cuando nos focalizamos en el surgimiento del yo, como es el concepto del narcisismo. Lo vamos a traer de nuevo y ver cómo se resignifica y tiene gravitación ahora en la psicología del adulto, y a relacionarlo con ya estando en esta meseta del adulto, en un adulto maduro, ya con los primeros signos del proceso de envejecimiento. O sea que es un concepto muy primario, como es el del narcisismo. Vamos a ver cómo vuelve a tener relevancia en el adulto y en relación al proceso de envejecimiento. Por último, un tema central que trabaja Salvarezza, ustedes lo habrán leído en el texto de Luis Salvarezza, lo que él denomina crisis de la mediana edad o crisis de la edad media, esta crisis del adulto, que es, podríamos decir, el centro gravitacional de la psicología del adulto. Y por último, por supuesto, tal cual como hicimos con el adolescente, ¿qué se puede hacer con esta crisis de la mediana edad? Pautas generales, orientativas, ¿no? Desde la perspectiva de un agente de salud. ¿Qué cuestiones orientativas se pueden desplegar? Bien, veamos entonces rápidamente la bibliografía que ustedes tenían que leer para la clase de hoy y ya después nos adentramos en los contenidos específicos de esta unidad número 4. Bien, el texto, como siempre, a un costadito, ahí Erikson, trabajando, avanzando en cada una de las edades con los logros, en estas 8 edades de Erikson. Ahora estamos en las 6 y las 7. ¿Cuáles son los logros que este yo en su trayectoria, en su recorrido del ciclo vital tiene que ir alcanzando para lograr esta madurez, como nos advierte Erikson?
Luego el texto de Denis Gassol, centrado en la psicología del adulto joven. Y por último, Sal Varesa, que nos va a acompañar en esta clase y en la próxima. Texto sustancial, muy importante, muy claro, conciso, de este psicogeriatra argentino, Luis Sal Varesa. Bien, avancemos entonces con el texto de Denis Gassol y en esta transición que nosotros planteábamos entre el adolescente y el adulto joven, vemos algunas continuidades y discontinuidades en este proceso ya de un adolescente, podríamos decir maduro, 18, 19, 20, 21 años. Acuérdense que nosotros habíamos ubicado promediando los 20 años, la adolescencia, desde el punto de vista sociológico en nuestra cultura. Tiene sus tolerancias, en términos cronológicos, esta finalización de la adolescencia, que era menos específica que su comienzo, era la pubertad. Entonces, bueno, tenemos un adolescente que suponemos que ha alcanzado cierta estabilidad en términos identitarios, es decir, de estas identidades que habían ido madurando a lo largo de la adolescencia, estos ensayos, para lograr un sentimiento en esta estabilidad, un sentimiento de mismidad, de ser el mismo, de que hay una continuidad existencial, de que ya no hay tantas variaciones, tantas incertidumbres, tantas idas y venidas, sino que en todos estos ensayos identitarios, como decíamos, el adolescente puede lograr un punto de referencia para su self, para su yo, y eso le da cierta tranquilidad en relación a la continuidad de su biografía, ¿no? Y desde el punto de vista subjetivo. Este adolescente que comienza a tomar sus primeras decisiones, ¿no? Con cierta seguridad, poder fundamentarlas, poder tener convicciones acerca de estos primeros pasos, ya sea en su proyección hacia el mundo laboral o afectivo, y lograr también, con esto de tomar sus primeras decisiones, otro nuevo alejamiento, como nosotros venimos anticipando, que es la flecha, acuérdense siempre, la flecha de la endogamia hacia la exogamia, lograr un nuevo alejamiento de este núcleo endogámico familiar, ya sea, en el mejor de los casos, físico, pero intelectual, afectivo, poder lograr autonomía, independencia y cierta distancia de esa cobertura inicial que desde el núcleo sociofamiliar tuvo inicialmente necesariamente. Entonces, poder tomar la palabra, podríamos decir. Poder empezar él a tomar la palabra y no ser tomado por las palabras de estos otros auxiliares que lo constituyeron subjetivamente durante tantos años. Entonces, de eso un poco también se trata, como ya lo habíamos advertido, la exogamia. Entonces tenemos este adolescente ya un poco maduro, listo para dar el salto hacia la adultez, pero todavía faltan algunas cuestiones, ¿no? Tenemos un pie en la edad adulta, cierto sentimiento de autodeterminación, pero, como dijimos recién, incertidumbres, hay vacilaciones todavía, hay cuestiones que hay que madurar, que queda un trecho para llegar a esta meseta de la adultez que venimos anticipando. Ahora vamos a ver con el tema de los sueños, por ejemplo, que las metas futuras, si bien pueden estar intuidas, pueden estar anunciadas y enunciadas, todavía hay que fijarlas y, sobre todo, como le pasará a muchos de ustedes, empezar a transitarlas, es decir, medir lo que en términos de palabra y de idealización se pudo llegar a concretar
para el futuro, empezar a medir eso con la realidad. Eso significa transitar. Es decir, poner a prueba lo que uno quiere, pero con la resistencia que ofrece la realidad en este tránsito. Bien. Y también, como lo dice Jasol en su texto, en la bibliografía que ustedes leyeron, todavía continúan algunos excesos, algunas prolongaciones de conductas, comportamientos adolescentes, ¿no?, que le falta cierta medida. Estos excesos hablan de una falta de medida todavía que implica la adultez. Poder regular los impulsos, las expresiones, los comportamientos, conductas, poder darle cierta regulación, todavía falta, en algunos momentos se escapa. Bien, vamos entonces ahora sí al texto de Denis Jasol. Tenemos este adolescente, perspectiva de adulto joven, a ver de qué se trata este adulto joven y cuáles son los desafíos psicológicos que tiene que todavía concretar, madurar, transitar e instalar en su vida, en el curso de este ciclo de vida que está transitando. Entonces dice Denis Jasol, el adulto joven necesita tres nortes, podríamos decir, ¿no? Terminar de instalar un sueño, identificar un maestro, que ahora vamos a ver de qué se trata, y consolidar a nivel afectivo cierta intimidad. Vamos a verlos uno por uno, a ver de qué se tratan, a explorarlos, a ponerle palabras a cada uno de estos términos. Empecemos entonces por el primero, por un sueño. El sueño, dice Denis Jasol, permite establecer un foco de compromiso. Es decir, como decíamos recién, un norte, una meta, con la cual quizás identificarse, pero que comience a ordenar el día a día, hacia dónde vamos, hacia dónde concentramos las energías, las acciones, las conductas, los propósitos, las renuncias. Bueno, ese sueño implica ir armando algo en torno a eso que elegimos como ideal. Podrá ser un trabajo, podrá ser una profesión, podrá ser una capacitación. Bueno, algo que nos diga, yo quiero ser tal cosa, yo quiero alcanzar, yo quiero hacer tal cosa, instalar tal cosa en relación a mí, en el mundo y en relación a mi vida. Bueno, y comenzar a, como decíamos recién, a transitarla. Pero sobre todo, y de eso se trata, también un poco el realismo del mundo adulto, ¿no? Y para sacarlo de la idealización adolescente, ¿no? Pasar de la idealización al realismo, a tener los pies sobre la tierra, que este sueño sea posible. Sea posible de alcanzarlo. A mí me puede gustar ser astronauta, pero, bueno, la NASA está muy lejos de mi vida cotidiana. Entonces, eso ya es imposible, es un sueño imposible. Es, bueno, inalcanzable, ya nace fracasado. Entonces, la factibilidad, ¿no?, la posibilidad de concreción también tiene que formar parte de este sueño. Es decir, ser alcanzable. Aunque dure ese tránsito, dure 10 años, bueno, pero después de 10 años, a los 30, 35, llego a eso. Pero si lo pongo muy lejos, y aunque tenga más años que Matusalén, 900 años, voy a poder alcanzar eso. Entonces, que sea factible y posible es uno de los requisitos de este sueño para considerarlo un sueño propio de un adulto. Es decir, que tenga cierto realismo, como decíamos recién. Bueno, bien. Bueno, y después está el maestro. ¿Qué pasa con el maestro? El maestro no quiere decir que tiene que ser una persona. Puede ser una persona, puede ser
un adulto significativo para este joven, quizá un abuelo, un tío, ¿no? Un profesor, o puede ser un libro, puede ser una ideología, es decir, un punto de referencia simbólico, que convoque, y que de alguna manera también regule, y le dé combustible al adulto joven para, frente a las vicisitudes de este tránsito hacia la concreción del sueño, frente a los obstáculos, vicisitudes, obstáculos, resistencias que aparecen en la vida cuando uno quiere lograr algo, bueno, aparezca ¿no? El combustible, el aliento, ¿no? El empuje, el realzar la confianza, el dale vos podés, el vamos por acá, no te desanimes, estas cosas le pasan a todo el mundo, no solamente a vos. Entonces, esa es la función un poco del maestro en relación al adulto joven. Es decir, como una especie de tutor. ¿Vieron cuando uno planta un árbol y todavía está el tronquito un poco y le ponemos, clavamos al lado una varilla para que eso no ese árbol que está empezando a crecer, si viene el viento fuerte, la tormenta, no se caiga, entonces lo atamos para que vaya para adelante y después, una vez que creció, le sacamos la varilla, total ya está fuerte. Bueno, esa es la función un poco del maestro, ¿no? Sostener, acompañar, tener la función tutorial en relación a esto que el adulto joven está transitando. A veces puede ser también, como dice ahí la diapositiva, un modelo a seguir. Quiero ser como fulanito. Es decir, lo inspira de alguna manera al adulto joven. Y bueno, las correcciones necesarias, crítica constructiva, cuando aparecen desviaciones o el joven se encuentra medio perdido, entonces hay la función de este lugar que Denis Jason lo llama el maestro. Es una relación maestro-discípulo, podríamos decir, en este camino de crecimiento, en este camino de crecimiento y de expansión de este ser humano que está saliendo de la adolescencia y yendo hacia la adultez. Y por último nos dice Denis Jason, el otro de los propósitos, de las cuestiones que hay que terminar de instalar en este adulto joven, es el tema de la intimidad. Eso tiene que ver con la toma de decisiones en el mundo de los afectos. Es decir, de una afectividad quizás un poco indiscriminada, propia de la adolescencia, ¿no? De ir probando distintas experiencias afectivas. Bueno, ya después calmarse, elegir ciertas decisiones que hay que tomar para pasar a otro tipo de experiencia, ¿no? El de la continuidad y las vicisitudes que implica una continuidad, ¿no? El estar empezando todo el tiempo de nuevo. Entonces, la estabilidad y estrechamiento de las relaciones amorosas lo plantea Denis Jason como una de las expectativas hacia la adultez. Bueno. Bien, entonces tenemos este adulto joven en tránsito, podríamos decir todavía, saliendo de la adolescencia, de algunas cuestiones que no están terminadas de cerrar para hablar de un adulto, tal como lo habíamos planteado allá al final de la clase de la clase 7, y vamos hacia el adulto ya constituido. A ver cuáles son los desafíos y los trabajos psicológicos que implican el llegar adulto y esta estabilidad que es cierta, si podemos decir, piloto automático, pero hasta ahí.
porque también aparecen cuestiones que hay que trabajar y todavía mantenerse activo. Bien, para lo cual tenemos que retrotraernos hacia las primeras clases. Lo habíamos anticipado al inicio de esta clase número 8. Vamos a volver al yo, a la estructura del yo. A la estructura del yo. A repasar un poquito. ¿Se acuerdan la cebolla freudiana? La cebolla de Freud. La estructura del yo. Teníamos el núcleo del yo, que era el narcisismo, y las túnicas, que eran las capas de esta cebolla. Vamos a centrarnos ahora en el narcisismo, porque como decíamos hace un rato, el narcisismo va a cobrar cierto protagonismo en el adulto. Vamos a ver de qué manera vuelve el narcisismo. Eso parece tan antiguo, pero lo que nosotros lo advertimos, está siempre ahí. Está siempre ahí. Nos acompaña todo el tiempo el narcisismo. O sea, la función del narcisismo era, y ahora lo vamos a ver porque eso es lo que se pone en cuestión en el adulto, era un lugar de refugio frente a las, lo habíamos planteado así, frente a las tormentas de la vida. Cuando vacilábamos, ¿se acuerdan? Volvíamos a este narcisismo, este amor a uno mismo, que de eso se trata el narcisismo, ahora lo vamos a ver, a este lugar de referencia permanente que nos da consistencia, que nos da un empuje para seguir, ánimo, cuando hay zozobras. Es un lugar refractario a todo lo que puede venir a empañarnos, a opacarnos. ¿Y qué pasa? La vida avanza y de alguna manera va a venir a opacar este narcisismo. ¿Se acuerdan que el narcisismo era el amor a la propia imagen? Es más, es un amor un poquito desmesurado, porque era el amor, claro, era el amor que habíamos introyectado y que nuestros otros auxiliares, nuestros padres, tenían sobre nosotros. Por lo tanto, éramos los preferidos. En el narcisismo somos los preferidos. Ahí todo brilla, todo es belleza, todo es redondez, no hay imperfecciones, no hay nada, ninguna basurita ni nada poluto, sino que todo es perfecto. Entonces, todo lo que venga de afuera o de cualquier lado a empequeñecer esa grandeza que sentimos de alguna manera dentro nuestro, ese lugar de perfección, de reinado interno, todo lo que venga a empequeñecerlo, y bueno, no va a ser bienvenido. No va a ser bienvenido y nos va a causar cierto malestar, ¿no? Y lo vamos a querer sacar de nuestra vida. Bueno, con eso se tiene que enfrentar el adulto. Hacia ahí vamos con la crisis de la mediana edad. Porque la crisis de la mediana edad viene a mellar el narcisismo, este núcleo del yo. Y si ustedes leyeron Salvareza, ya saben de lo que estoy hablando. Ya saben de lo que estoy hablando. Pero vamos de a poquito llegando a ese lugar, y porque ese es el trabajo, el centro del trabajo psicológico del adulto. Esta crisis de la mediana edad, que en el horizonte es una crisis del narcisismo primitivo. Bueno, entonces, excesiva, como decíamos recién en la descripción que hicimos, excesiva, ahí lo tenemos el gatito que se cree un león. O sea que frente al espejo nos imaginamos mucho más de lo que somos. Mucho más de lo que somos. Brillamos mucho más de lo que somos. Es necesario eso. En algún momento es necesario, internamente es necesario. Pero la realidad va a venir a ponerle como decíamos hace un rato, una medida a ese desborde, a ese exceso que es el narcisismo. Bueno, entonces, esta sobrevaloración autoasignada, así que nos asignamos a nosotros mismos, como que tenemos un valor superlativo, excesivo, esta autovaloración va a venir a ser cuestionada puntualmente por la realidad y por el avance del reloj, el paso del tiempo.
en la medida que el adulto avance, cronológicamente, van a empezar a aparecer señales desde afuera, ahora las vamos a ver una por una, señales, indicios, indicadores, externos e internos también, que le van a poner un cuestionamiento, le van a hacer un cuestionamiento a este narcisismo. Y ahí, bueno, ahí hay que ver cuál es la reacción, cuál es la reacción de este adulto. Porque eso es decisivo en términos de lo que a nosotros nos interesa, que es la salud. ¿Cómo reaccione frente a estos cuestionamientos al narcisismo que la realidad le va a imponer al adulto? Eso va a ser decisivo, esa reacción, en términos de cómo puede llegar a afectar la salud, y es lo que a nosotros, como agentes de salud, nos interesa. Vamos a la última diapositiva de esta primera parte. Y ahí vamos llegando al núcleo duro del trabajo de este adulto, el trabajo psicológico de este adulto. Estamos pensando en alguien de, podríamos decir, 45 para adelante, ¿no? Y quizá un poquito antes, quizá un poquito después. Eso depende de las vicisitudes de la vida y de las trayectorias y las biografías de cada uno. Pero ubiquémonos en promedio 45 más o menos 5 para adelante y para atrás. Entonces, adultez, mediana edad, edad media. Sinónimos para nosotros, en los textos ustedes, Alvareza, lo trabaja, esa palabra las intercambia. Como dijimos recién, Salvareza nos va a decir que promediando la adultez, la edad media, van a ocurrir una serie de acontecimientos que le van a poner al adulto los pies sobre la tierra, nuevamente. Es decir, los pies sobre la tierra en el sentido de a dónde está y hacia dónde va. A dónde está y hacia dónde va. Es decir, esto está ahí. Tomar conciencia del paso del tiempo. El paso del tiempo. Algo que quizás es una experiencia nueva, el paso del tiempo. Si bien en la adolescencia hubo un encuentro con eso, ¿se acuerdan los duelos de la adolescencia? ¿Se acuerdan esto de despojarse de ciertas cuestiones de la niñez? Como eran el cuerpo del niño, los padres de la niñez, la identidad. Eso les daba en el crecimiento, da una perspectiva del paso del tiempo, ¿no? De que hay algo que terminó y que vamos hacia otra cosa. Pero después viene la adolescencia con todos sus ruidos, ¿no? Sus fiestas, sus excesos, como decíamos recién, su crédito, porque la adolescencia un poco es eso, vivir de crédito de vida, ¿no? Todos venimos del boliche sin dormir, por supuesto, obviamente, ¿no? De jarana a las 5 o 6 de la mañana. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a dormir? No, si tenemos crédito. Nos damos un poco la cara, nos tomamos un café con leche con media docena de facturas y nos vamos a jugar al fútbol o a la playa. Y seguimos. Eso es 18, 19, 20 años, todo lo hemos hecho. O sea, ahí el tiempo no es que me tengo que acostar porque mañana el otro día tengo que hacer. Si total tengo vida que me fluye, el crédito, como decíamos recién, entonces, para adelante. Y así sigue. Y así sigue la vida. 20, 25, después va mermando de a poco, pero uno no le da mucha bolilla al paso del tiempo. En cambio, bueno, ya cuando llega a los 40, 45, es el cuerpo el que pone el freno. Es el freno de mano del cuerpo. Ya. Y al boliche la pensamos 2 veces, ¿no? Si hay una fiesta, alguien nos invita, mejor nos quedamos en casa mirando una película, más tranquilo. Total a la 1 ya estamos plasmados. Y al otro día que madrugaba. Bueno, o sea, el crédito se acabó. Que se acabe el crédito implica tomar conciencia de otras cosas, de otros procesos. Y de eso se trata
este avance en la adultez. Esta toma de conciencia del paso del tiempo, que viene por muchos lados. Nosotros dimos un ejemplo así como medio frontal, para referenciarlo con cuestiones vitales, ¿no?, del folclore, pero que se traduce en diferentes metáforas este paso del tiempo. Empiezan a venir señales al adulto de que las cosas ya no son como antes, de que hay que, hablando de la metáfora del automóvil, ¿no?, y del freno de mano, hay que bajar unos cambios. Si vamos a jugar a la pelota, bueno, los piques ya no son los mismos que los de 20. Y no podemos jugar con los de 20, tenemos que jugar con los de 45, porque los de 20 van muy rápido. Y bueno, el cuerpo ya no da, ¿no? Entonces, el cuerpo es otro de los lugares, el cuerpo, dentro de estas señales que vienen de toma de conciencia del paso del tiempo, el cuerpo con sus rendimientos, con la imagen en el espejo, de qué nos devuelve el espejo como imagen corporal, y bueno, hay cambios. Entonces, a eso se enfrenta, ¿no?, el adulto a esa edad que nosotros habíamos ubicado alrededor de los 45, el hombre y la mujer, por supuesto, y hay que procesarlo psicológicamente todo eso, ¿no?, esos cambios, ¿no?, también dejar ese cuerpo de 20, 25 años, ¿no?, con todo su rendimiento y su crédito, y bueno, pasar a otra cosa. Entonces dice Salvarezza, ahora lo vamos a ver enseguida, pero lo vamos anticipando, para ir conectando una cosa con la otra. Salvarezza nos dice, esto se puede aceptar o no aceptar. Y ahí está la gran diferencia, en esta bifurcación de caminos que señala Salvarezza, que se puede dar en la vida del adulto. Frente a la toma de conciencia del paso del tiempo, se puede aceptar y bajar estos cambios, ¿no?, de cuarta a tercera a segunda, ¿no?, o tercera a segunda en vez de quinta a cuarta, y seguir, o no, o negarlos y seguir en cuarta, quinta y más todavía, le ponemos infiña y adelante. Entonces ahí vienen los distintos desenlaces que puede haber, que eso es lo que vamos a explorar, eso es lo que nos interesa. Entonces, ahora vamos a ver enseguida cuáles son estos acontecimientos que nosotros recién mencionamos, que empiezan a venir como señales o indicadores del paso del paso del tiempo y de la obligación de tomar conciencia y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, con este paso del tiempo? ¿Cómo reaccionamos? Esa reacción es el trabajo psicológico del adulto. Esa reacción. ¿Cómo procesa, si es que quiere procesarlo o no, o lo rechaza, pero ya es una decisión del adulto, estas señales que vienen a indicarle de que el reloj avanza, inexorablemente avanza. Bueno, vamos a ver entonces ahora los acontecimientos o la serie de acontecimientos indicadores de este paso del tiempo, del señor tiempo.